Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer el Museo del Prado y la Fundación de los Amigos del Prado, la Universidad Complutense, la Fundación ACS por organizar estos cursos, por haberme invitado, el apoyo de Alberto y Susana para organizar mi presentación aquí, desde luego a todos vosotros por asistir a estos cursos. Como os acaban de mencionar y siguiendo un poco el hilo de la clase que dio, de la charla que dio, lo de la clase es de formación profesional, la charla que dio anteriormente Isabel, yo trataré tres casos muy concretos, son tres pigmentos en distintas épocas, Edad Media, el siglo XII, siglo XVIII y algo que va desde la Edad Media hasta casi el siglo XIX, para hablar sobre temas que normalmente no se suelen tocar y sobre todo para hacer hincapié en la necesidad de interpretar continuamente los datos con los que estamos trabajando. Estos pigmentos va a ser, o casos como veis en el título, va a ser el uso del azul ultramar en el Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela, en la primera policromía. Es el uso del blanco de plomo, perdón, del azul ultramar, es un tema que a Rocío Bruchetas y a mí siempre nos ha interesado. Este es un proyecto, digamos, que lo estamos desarrollando. El siguiente pigmento va a ser el bermellón en el siglo XVIII en España. Este es un tema que ya hemos estudiado con Rocío. Y el tercer caso va a ser el dorado con panes de oro, pero nos ocuparemos de un aspecto muy particular, técnico, de los panes de oro, que es su fabricación y sobre todo el tamaño, el llamado caire. Y qué implica este dato a nivel técnico, económico y a la hora de interpretar, por ejemplo, el dorado en un retablo. Este punto de vista es el punto de vista de la tecnología artística. Una disciplina nueva, parte de la historia del arte es un tema que en la actualidad se discute mucho y genera cierta controversia, si queréis, pero la tecnología artística lo que hace es estudiar, como veis, los materiales y las técnicas de fabricación de un bien, una obra artística o artesanal en cualquier época, pero de manera interdisciplinar, es decir, tiene que haber un trabajo de síntesis final. Como veis, historia social, desde el punto de vista de la historia social, bueno, tampoco es que haya otra historia que no sea social, pero desde también la historia política, religiosa, el arte, la economía, la ciencia, la tecnología, y formar un corpus, si queréis, de conocimiento que nos va a permitir contextualizar la praxis artística y, sobre todo, comprender y evaluar su importancia histórica en cada momento. ¿Qué fuentes vamos a utilizar? Normalmente fuentes escritas, referencias históricas, estudio de las imágenes para ver posturas, equipos, herramientas que se están utilizando, los análisis, desde luego, de laboratorio que nos dirán con qué está hecho, con qué materiales está hecha una obra de arte. Si se conservan instrumentos reales, es decir, herramientas de la época, obviamente los estudiaremos y los analizaremos. Y, desde luego, la reconstrucción de recetas. Reconstruimos procesos históricos para saber todo el proceso de la praxis artística. La finalidad, conocer qué opciones tenía el artista o el comitente respecto a los materiales y las técnicas, qué materiales y técnicas fueron empleados en la obra y por qué, si es posible, y por qué la obra tiene este aspecto hoy en día. Esta última pregunta ayudará tanto a la historia del arte como, por ejemplo, a la conservación y restauración. Nos va a aportar todos estos datos que nos van a permitir entender el aspecto que tiene la obra hoy en día y, sobre todo, su fortuna, su historia.
Siguiendo este hilo conductor de la tecnología artística, empezaremos con el primero de estos tres casos que os he señalado, que es el azul ultramar en el Pórtico de la Gloria. El azul ultramar viene del lapislázuli. El lapislázuli es una roca, no es un mineral, es una roca compuesta principalmente por minerales como la azurita, la calcita, la sodalita, la pirita y otros materiales, en algunos casos con más o menos presencia de cada uno, que nos permitiría incluso identificar la mina de origen de la roca. El lapislázuli ha sido empleado desde la antigüedad como roca ornamental, pero también aquí nos interesa sobre todo su uso como pigmento, el azul ultramar, que es la correcta manera de llamar el lapislázuli cuando se utiliza como pigmento. Es inadecuado llamarlo lapislázuli porque no es el lapislázuli, es el pigmento preparado a través del lapislázuli. Hay dos maneras de conseguir un pigmento a través de la lapislázuli. A través del molido y la decantación, que es la práctica hasta la más empleada hasta el siglo XII-XIII. Como os podéis imaginar, aquí os he puesto dos ejemplos más o menos de la misma época, del siglo XIII. El pigmento se muele, se intenta elegir la mejor calidad de lapislázuli, es decir, el que es más azul. Se muele a través de procesos de levigación, se consiguen separar de alguna manera las partículas más finas y más puras y a partir de ahí utilizarlo como pigmento. Normalmente esta manera de preparar el azul ultramar no da este tono tan azul intenso que se consigue con el otro método, que es a través del pastillum. ¿Qué es el pastillum? Es una tecnología que por lo menos en Occidente la conocemos en textos a partir del siglo XIII. Normalmente, si algo queda escrito, hay que ir como mínimo un siglo atrás. ¿Y qué hacían? Seguían el mismo proceso, se muele el pigmento, pero a partir de ahí ya todo cambia. Se emplean una combinación de resinas y ceras, donde se mezcla todo este pigmento y a través de un complicado proceso de lavado con lejía se consiguen separar las partículas más finas del pigmento. Suena fácil, su química es muy complicada, porque se basa en un intercambio de iones, pero se consigue si una persona pues, está experimentada, obtener hasta 14 calidades de azul ultramar. La más fina, obviamente, era la más cara, y cuando digo la más cara, si lo comparamos, por ejemplo, en el siglo XII, que nos interesa, su precio podría llegar a ser hasta 10 o 20 veces más que el precio del oro. De hecho, es el pigmento más caro que ha habido históricamente. Aquí veis, por ejemplo, el proceso, el primer proceso, donde se muele, se eligen los trozos más azules, más puros del lapislázuli, y conseguimos una tonalidad, como veis aquí, un azul intenso, a veces un poco grisáceo, que nada tiene que ver con este proceso, que da un azul muy intenso. Este es el pastillum, estas que son como plastilinas, como varas de plastilina que se deshacían y a partir de ahí extraían el pigmento. Lo que hay que tener también claro, aparte de estos datos técnicos, es que a lo largo de toda la antigüedad y la Edad Media, incluso hasta el siglo probablemente XVI, XVII, XVIII, el azul ultramar, el lapislázuli, el azul ultramar, provenía de una zona muy concreta, la zona de Badakhshan con varias minas. ¿Dónde está? Este es el Afganistán, el actual Afganistán, lo coloco en este mapa antiguo, y en esta zona aquí tenemos las minas de lapislázuli. No hay otra fuente. Es la única fuente de conseguir lapislázuli y azul ultramar en el siglo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo llega a Europa? Es un proceso muy complicado. Rutas terrestres, sobre todo la ruta de la seda, o la ruta marítima, o
la ruta de las especies. Y a partir de ahí, a través de puertos bizantinos, genoveses o europeos, árabes, llegaba al resto de Europa. Es muy fácil decir eso, pero por el otro lado es muy complicado. Estamos hablando de distintos sistemas económicos que se entremezclan en todo este momento y cada cambio en un sistema va a provocar cambios y condicionará la accesibilidad hacia este material. No es tan fácil decir en el siglo XII quiero lápiz lazuli y quiero azul ultramar, que alguien me lo traiga. Es muy complicado, teniendo en cuenta todo este camino que tiene que realizar el comerciante, los comerciantes, mejor dicho, y mercaderes, para llevar, por ejemplo, el lápiz lazuli desde aquí a Santiago de Compostela, aquí. También hay que contextualizar la época de la primera policromía del pórtico con la situación política y económica en este momento a nivel, diré mundial, pero es un punto de vista eurocéntrico o europeo, si queréis, para no exagerar. Estamos en la segunda cruzada, nos interesa muchísimo, ya están formados los reinos de ultramar y nos interesa muchísimo una ciudad en concreto, que es Acre. ¿Por qué? Porque se va a convertir en el puerto más importante de estos reinos de ultramar, el puerto comercial más importante. Como veis, la ciudad conoce muchos avatares. Balduino I de Jerusalén la conquista en 1104, Saladino la reconquista en 1187 y con la Tercera Cruzada, en 1191, vuelve a manos cristianas y se conoce como San Juan de Acre. Esto es muy importante porque el azul ultramar se va a conocer en las fuentes a partir del siglo XIII como azul de Acre. Es un nombre de calidad. ¿Por qué? Porque es el genuino, proviene de Acre. Y también esto nos hace entender que Acre se convirtió de repente en un centro de donde se comercializaba este pigmento tan importante en el resto del mundo. No solamente el término azul de Acre se emplea en España, en Francia, en Italia, es algo común en este momento utilizar este nombre para referirse al azul ultramar. Y también quiero hacer aquí otra puntualización. Cuando hablamos de azul ultramar, muchas veces se ha dicho que lo comparan con el azurita, que es el que está en Europa y pues viene más allá de los mares. El término ultramar viene precisamente por los reinos de ultramar, de esta zona concreta, la zona de la actual Palestina, si queréis, o incluso desde Antioquía hasta Damasco. Por esta razón el pigmento también tiene el pigmento ultramar, porque su salida hacia Europa eran precisamente estos reinos de ultramar o los reinos de la cruzada. Como os podéis imaginar de lo que he contado hasta ahora, la elección del pigmento, o mejor dicho, el uso, dependía de varias cosas. Condicionantes económicos, que el comitente tuviese la capacidad económica para poder comprar y adquirir este pigmento, y desde luego de las rutas comerciales. Si las rutas comerciales están abiertas, es fácil, entre comillas, conseguirlo. Si hay problemas en cualquier momento o zona de estas rutas, de estos sistemas económicos que hemos visto antes, obviamente provocaría una escasez y dificultaría la accesibilidad de este pigmento. También hay condicionantes técnicos, por ejemplo, cómo se va a aplicar en estado puro, es decir, una técnica muy cara, se va a mezclar con otros materiales, se va a utilizar una preparación blanca que obliga a subir la capa de ultramar de grosor, o se va a trabajar con una preparación oscura y consecuentemente se va a bajar el grosor de la capa del lápiz del azul ultramar y así se va a abaratar el coste. Exterior, interior. El azul ultramar es un pigmento perfecto para exteriores, apenas se altera. Y también el uso del aglutinante, ¿con qué aglutinante? Aceite de lino,
le da más luminosidad, sin embargo, lo satura un poco y le cambia un poco el tono, o con una técnica, por ejemplo, al temple. Disponibilidad. Como veremos en los mapas que van a seguir, no es lo mismo hablar del Imperio Bizantino, que es un producto casi local, y hablar de Santiago de Compostela, que es un producto de importación. También de lecciones iconográficas. Aquí ya entraremos en el simbolismo y la jerarquía de los colores, la relación entre azul, ultramar y oro, que es muy habitual. Los dos, junto con el bermellón, son los pigmentos más luminosos, según las ideas y la estética de la época. Y también vamos a entrar en los efectos visuales y efectos estéticos buscados. En la Edad Media es muy conocida la importancia que daban a la calidad de la materia prima o uso específico. El ultramar es un pigmento muy bueno, por ejemplo, para cielos, uno de los mejores colores celestes, si es lo que tú quieres representar, como veremos también en el pórtico. El uso del azul ultramar como pigmento, aquí os he preparado 3 mapas para que quede visualmente más claro, empieza en los manuscritos. ¿Por qué? La cantidad de pigmento es poca. Aquí vemos, por ejemplo, análisis de manuscritos bizantinos, manuscritos árabes, y a partir ya del siglo XII, X, XI, XII, ya vemos su uso en manuscritos en el resto de Europa. En el siglo XII ya se convierte algo habitual, aunque también matizado que la cantidad en un manuscrito es mínima si lo comparamos con otras técnicas pictóricas. En la pintura mural, otra vez en esta zona detectamos el uso. Obviamente, la accesibilidad del pigmento es mayor. Y a partir ya del siglo VIII, IX en Roma, pero en una iglesia de monjes sirios, que ya tenían tradición de utilizar el azul ultramar en sus pinturas murales, y a partir de ahí ya en el resto de Europa. En España, en el mundo árabe lo tenemos en Balaguer, en las decoraciones de un palacio árabe, pero sobre todo la primera vez en el Santiago de Compostela, identificado hasta ahora. En un futuro, lo que os acabo de contar puede cambiar. Y ya en exteriores, en estas catedrales que veis aquí, excepto aquí en la Cividale del Friuli, donde lo encontramos en el Palacio Arzobispal. Y volveremos a este tema casi al final de la presentación. ¿Qué quiero decir con todo esto en el Pórtico de la Gloria? Es que la decisión que se tomó para utilizar el azul ultramar en su decoración ha sido consciente. Era probablemente el pigmento más caro en esta época. Lo que gastaron los obispos ha sido una inmensa cantidad de dinero para traer este pigmento y utilizarlo en la policromía del pórtico. La primera policromía la ubicamos entre 1188 y 1211. El Acre, la ciudad de Acre, el puerto de Acre, pues ya está activo, es capaz de suministrar azul ultramar al resto de Europa. Y como veis, en esta policromía, probablemente lo que más destaca es este uso tan profuso de este pigmento. El resto de los pigmentos, como veis, son los habituales, los que cabría esperar encontrar en una policromía en esta época. Lo que sí es sorprendente es la calidad del azul ultramar. Es casi puro. Veis aquí algunas estratigrafías, partículas grandes, gruesas, y las analíticas hacen precisamente hincapié en esta pureza y calidad del azul ultramar. Es decir, el que los comitentes, los obispos, los artistas que han trabajado han tenido acceso probablemente a una calidad excepcional de azul ultramar. Esta es una reconstrucción que está en la publicación del Instituto de Patrimonio Histórico Español sobre la restauración que se llevó a cabo en el Pórtico de la Gloria.
y quiero que os quedéis con el dato que lo que predomina es el oro y el azul ultramar. Esta primera policromía se basa precisamente en la combinación de estos dos pigmentos, el azul ultramar, incluso en zonas que a nosotros nos chocaría, es decir, tenemos ropaje y el fondo azul, cuando nosotros esperaríamos un contraste entre las distintas zonas, pero aquí no. Y encima, si vuelvo hacia atrás, directamente encima de la preparación blanca del blanco de plomo, directamente, ningún intento de abaratar el coste y hacer una preparación oscura, y completamente, y sin mezclarlo con otro material. Quizás un pigmento negro, azurita, aquí no. Y como veis, en capas muy gruesas. Esto era necesario porque es translúcido. Entonces, si trabajas con este tipo de preparación, necesitas una capa gruesa de azul ultramar para conseguir esas tonalidades. Estas, por ejemplo, que más o menos podéis ver aquí. ¿Qué significa todo esto? Que si vemos el uso, la calidad y la cantidad de azul ultramar, estamos probablemente ante el caso que supera con diferencia casi todos los demás ejemplos que conocemos en Europa. Y este predominio absoluto del azul ultramar. Como os he señalado, la inversión económica era tremenda, pero está de acuerdo en este momento con el estado real y deseado, como os pongo, de la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque es uno de los 3 centros de peregrinación y sus obispos lo potencian. De hecho, van a intentar con todos los medios convertir Santiago de Compostela en una sede patriarcal, pero no lo van a conseguir. Al mismo nivel que Roma y Jerusalén, como veis. Entonces, el deseo es convertir la Catedral de Santiago algo análogo a sus expectativas. Es verdad que no quedan biografías de estos 2 obispos responsables de la policromía. Nos sería de gran ayuda si un biógrafo, por ejemplo, se dedicase a su biografía, como hizo con el obispo Gelmírez, pero también hay que señalar que en este momento, aparte del patrocinio regio, como se ha señalado, ellos son capaces de costear. Tienen los derechos sobre la acuñación de monedas de oro de Compostela que les otorga el rey, ejercen el control sobre una zona muy grande, entonces económicamente lo pueden hacer. Este problema ya está resuelto. También su deseo de convertir Santiago de Compostela en una referencia como las demás iglesias. Pero aquí, como os he señalado, es un pigmento caro y alguien se lo tiene que traer a Santiago de Compostela. Estamos hablando, y no solamente traérselo, o traer toda la cantidad necesaria de golpe, o que les garantice que todos los años tendrán la cantidad necesaria de azul ultramar para poder llevar a cabo la obra y no quedarse sin el suministro necesario. Como os podéis imaginar, todo eso significa una logística bastante complicada para esta época. Y ellos lo consiguen. Y la pregunta es cómo. Venecia y Génova ya no son estas potencias que serán dentro de unos años. No controlan el comercio todavía de los pigmentos. Entonces tenemos que buscar otra alternativa para la llegada del azul ultramar en Santiago de Compostela. Nuestra propuesta es las órdenes militares. La ciudad de Acre está controlada por los templarios. Ellos controlan todo lo que entra y sale de esta ciudad a nivel comercial. ¿Por qué? Porque se les paga impuestos. Son los únicos, junto con los hospitalarios, que todos los años hacen esta ruta porque transportan bienes y transportan peregrinos. Los templarios y los hospitalarios son responsables de la protección de los peregrinos también en la ruta de Santiago de Compostela. Y si miramos casos similares al uso del azul ultramar en otras catedrales, como por ejemplo en Winchester, en la capilla de Santo Sepulcro, o la Notre Dame de Senlis, están relacionados con el arte templario o tienen relaciones estrechas con las órdenes militares.
He dejado al lado el Palacio Arzobispal en Cividale del Friuli, en Italia. ¿Por qué? Porque pertenece al obispo de la Aquileia. Probablemente es el caso más cercano al uso del azul ultramar en Santiago de Compostela. ¿Por qué razón? Porque en este momento es una sede patriarcal. Él está por encima de Santiago de Compostela. De hecho, a nivel económico está por encima del mismo Papa, porque controla toda esta zona que veis aquí. Entonces, él se lo puede permitir, y se lo puede permitir para exteriores, y se lo puede permitir no solamente para la iglesia, sino para decorar su propio palacio episcopal. No obstante, tendremos también muchas incógnitas. Es decir, ¿quiénes lo trabajan? Vale, está el dinero, tengo el acceso al pigmento, tengo los artistas que saben cómo pintar con azul ultramar en exteriores. Obviamente, la respuesta para artistas españoles es no. ¿Por qué? Porque no hay otro caso antes. Necesariamente los artistas deben ser foráneos y como hemos visto, probablemente de Francia. ¿Por qué? Porque hay más casos y más trabajo con este pigmento. Incógnitas de otro tipo. Está muy bueno lo que os acabo de decir, pero incluso si fuesen los templarios, ¿por ellos qué traían? Traían el lápiz lazuli y se molía y se purificaba aquí. Es decir, estaba ya conocido este proceso técnico para preparar el lápiz-lazuli aquí. Esto sería un contrasentido porque aumentaría el coste de material. Lo lógico es que trajesen el azul ultramar ya preparado desde Acre. Por esta razón también se llama azul de Acre, porque probablemente es donde se preparaba. Sería más económico traer el pigmento ya molido a nivel de peso y todo esto que llevar el pigmento, la roca de lápiz-lazuli y trabajarla aquí. Hacen falta más estudios, hacer este tipo de preguntas y ya con el apoyo de las técnicas analíticas, pues intentar dar respuesta en algunas de estas cuestiones que os acabo de plantear. El siguiente caso que vamos a estudiar es el Bermellón, pero en una época muy concreta, en el siglo XVIII en España. Todos sabéis que las minas de Almadén son las minas más importantes de mercurio a lo largo de toda la historia. De hecho, han calculado que entre el 70 y el 80% del mercurio a lo largo de toda la historia proviene de estas minas de Almadén. Y, a su vez, son minas de obtener el cinabrio. El cinabrio es el mineral, un pigmento rojo, que si los cristales son bastante puros, se puede emplear perfectamente molido como pigmento. Y como veis aquí, tenemos varios casos en España y fuera de España del uso del mineral cinabrio como pigmento. Desde tubas prehistóricas, la Dama de Elche. Plinio nos señala que el cinabrio de España era monopolio del Estado romano. Nadie lo podría utilizar. De hecho, no permitían que se fabricase en España. Solamente lo podrían fabricar en Roma y a partir de ahí ya podría venir otra vez a España. Su precio era muy alto. Como veis, las minas, los árabes la han trabajado, los reyes cristianos las otorgan a órdenes militares o a mercaderes. Hay un momento muy concreto, como veis en el 16 y 17, que las minas pasan a la familia Fugger, que son los que las explotan, pero con la obligación, explotan el mercurio para utilizarlo en la extracción de plata de las Américas, pero también les obligan a preparar cinabrio o bermellón, como veremos, para su uso artístico. A nosotros nos va a interesar este siglo, cuando en 1727 la preparación del mercurio y del cinabrio, uno de sus productos, o bermellón, se va a convertir en monopolio del Estado, porque el Estado quiere controlar, no por el bermellón, es por mercurio y por su uso en la extracción de la plata. Y quiere tener un control absoluto, pero esto afecta también al bermellón. En 1727 se comercializa el bermellón de la China, de una pureza excepcional. Todavía hay duda si es mineral o si es artificial. Probablemente es el artificial, pero también está bajo el monopolio del Estado español.
Como veis, es el Bermellón de la China del Real Estanco, y este monopolio termina en 1830. ¿Qué opciones tenemos? Uso del pigmento mineral o uso del pigmento artificial. El artificial se preparaba mezclando azufre con mercurio. ¿Desde cuándo se utiliza este pigmento? Fuentes históricas nos hacen ver que probablemente entre la India y la China, pequeño paréntesis, siempre se habla de China y se nos olvida India. India probablemente tiene mucha más importancia de lo que nosotros le damos hoy en día, porque cuando miramos las fuentes, ellos ya lo han hecho antes. Probablemente la preparación del bermellón, con el nombre bermellón nos vamos a referir al producto artificial y con cinabrio al producto natural, el mineral. El bermellón, sabemos que en la alquimia china y la alquimia alejandrina, pues tenemos referencias un poco oscuras, pero sabían prepararlo, sabían que mezclado azufre y mercurio, pues daba un pigmento rojo. La primera receta es en Europa, como receta, es del siglo VIII, del famoso tratado Composiciones ad Tizeda, o manuscrito de Luca, que nos indica esta manera de prepararlo, es decir, mezclado azufre, mercurio y, según dicen ellos, sublimándolo, aunque hoy en día sabemos que no es un proceso de sublimación. La otra manera de prepararlo, este sería el método seco. La otra manera es el método húmedo, pero este método húmedo es muy tardío. Es el bermellón artificial que vamos a encontrar en las grandes casas de pigmentos. Aquí, por ejemplo, es una muestra de Winsor & Newton, de su base de datos, donde el bermellón que preparan ellos en el 19, como veis, es con el método húmedo, pero hay que esperar el 19 para que este método se comercialice, aunque desde finales del 17 se conoce que, como veis aquí, el sulfuro de mercurio molido, si lo metemos en una solución de sulfuro de amonio o sulfuro de potasio, da un precipitado rojo, muy intenso, muy fino, mucho mejor en calidad que el pigmento preparado con el método seco, pero a partir del siglo XIX. ¿Cuál es el problema entonces en esta época? Todo empieza con una carta que viene en 1728, nada más empezar el monopolio del bermellón, que envían 23 pintores y doradores de la corte y en nombre, como veis, del resto de los profesionales, y se quejan a la Intendencia de Mercurio, responsable del monopolio, de la baja calidad de bermellón. Les dicen que desde que hay monopolio, el bermellón en España es muy malo. Y como señala, aquí veis todos estos pintores españoles, como veis todos, y se quejan porque la calidad es muy mala. Y ellos ¿a qué lo atribuyen? En primer lugar, lo mezclan con azarcón, es decir, el minio. Señalan que el que se importaba, sobre todo de Holanda, estaba mucho mejor que el que se produce en España. Cuesta 32 reales, que es carísimo, cuando una tercera o la mitad parte del producto es minio, que cuesta 2 reales la libra. Y además señala una cosa muy importante, que cuando trabajan sus pinturas se vuelven negras, es decir, no es un pigmento bueno para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo como pintores. También señala otras más cosas que casi no sonarán hoy en día, que los impuestos son muy altos, que los caminos son los que son en España, que no ponen multas y que nadie las cobra y nadie respeta, bla, bla, bla. Pero nos quedamos con esta parte que, desde mi punto de vista, esta parte técnica es mucho más importante. La intendencia, como veis, inicia un proceso. Entonces le pregunta al arrendatario, Francisco de Merano, sobre el bermellón que fabrica y distribuye. Y quiere saber su calidad. Francisco de Merano lo que cuenta a ellos, que es su punto de vista, es que lo que les dice que él lo distribuye pero no lo fabrica. Esto se fabrica en la zona de Almadeno, en la zona de Sevilla. También señala que
está muy bien establecer, como veis, monopolios, pero nadie se ha preocupado y se ha preguntado, ¿nosotros sabemos hacer buen bermellón antes de establecer un monopolio? Y la respuesta del arrendatario es que no. Que no se hace porque no se sabe hacer buen bermellón. A él, en ningún momento, como veis, le han dado ni muestras de lo que debería ser un buen bermellón, ni instrucciones de cómo prepararlo y cómo fabricarlo. Admite que ve de una segunda calidad, que no lo debería hacer, pero lo hace porque hay demanda. Es muy caro, 32 libras el bermellón, entonces él prepara otro, probablemente adulterado, pero hay una demanda para un producto mucho más barato. También dice que a él, como comerciante, no quiere trabajar con monopolio porque gana mucho más si lo importa desde Holanda. Entonces, no considera que es por su beneficio el monopolio. Y además señala que aunque el precio que fija la intendencia son 32 reales, el precio real es mucho más alto, son 38 reales. Y la única manera que le queda es añadir azarcón, el minio. Él lo deja clarísimo, claro que lo hace. Pero no puede preparar bermellón con los precios que se le exige en este momento. Además señala que está muy bien hablar del bermellón de Holanda, pero ellos también añaden azarcón minio en su bermellón. ¿Cómo termina todo este pleito? En contra de los pintores y a favor del arrendatario. Se hace un proceso, preparan muestras, las comparan pintores de la corte y le hace una recomendación al arrendatario y le diga que cuide mucho más el proceso de preparación, el proceso de molido, pero que el bermellón que hay es bueno. Pues si esto fuese así, y el bermellón preparado en España, no tendríamos la carta que veis aquí de Antonio Rafael Meiggs, pintor de la corte, el más importante en este momento, que lo que hace es pedir, como veis, al ministro de Finanzas que no quiere trabajar con el bermellón que se prepara en España y quiere que se le permita excepcionalmente a él pasar por encima del monopolio y que le traigan bermellón de Holanda. Porque también él utiliza el mismo argumento que utilizan los pintores españoles. Es vital para mi profesión. Es decir, no puede trabajar con el bermellón que se prepara en España. Obviamente es Meiggs y obviamente le conceden su deseo. A Meiggs le traen bermellón de Holanda. ¿Qué significa eso? Que en el siglo XVIII en España tenemos que tener en cuenta toda esta situación cuando analizamos obras de arte, cuando restauramos obras de arte. ¿Por qué? Porque nos podemos topar, por ejemplo, con los llamados pintores rezagados, que son estos pintores españoles que siguen con la temática aristocrática, religiosa, no la estética, no está de acuerdo con la estética que traen los nuevos reyes, los Borbones, que ellos no pueden tener acceso a un bermellón de calidad, entonces sí o sí van a trabajar con el bermellón de Real Estanco, el que se prepara en España. Tenemos a Meiggs, que trabaja con bermellón que se lo traen de Holanda, y tenemos casos curiosos, como por ejemplo Francisco de Goya, que en la ermita de San Antonio de la Florida utiliza el bermellón de la China, mucho mejor que el bermellón español, pero acordaos que a partir de 1777, o podemos tener casos tan curiosos que también hay que tenerlos en cuenta. El mismo Goya, en época muy temprana, el cuadro está atribuido, hay una discusión si eso no es de Goya, muchos, la mayoría lo atribuyen a Goya y dicen que es una época muy juvenil, cuando él era aprendiz o cuando empezaba a trabajar. Estamos en la consagración de San Luis Gonzaga, en el Museo de Zaragoza, que utiliza Goya, cinabrio, el pigmento mineral. ¿Cómo lo interpretamos esto? ¿Era caro el bermellón del Estanco y utilizó un pigmento el que ha encontrado? ¿Se vendía este pigmento cuando nosotros hoy en día diríamos que no, que ya dejó de utilizarse el pigmento mineral? Pues Goya ahí lo tiene. Probablemente las razones van a ser económicas y más que cualquier otra cosa. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque os he dicho que la principal queja de los pintores es que su pintura se vuelve negra.
Es decir, un deterioro que podríamos nosotros observar se puede deber perfectamente al tipo de bermellón empleado en una obra. E incluso si encontramos el minio, no siempre hay que interpretarlo como un intento de engañar o falsificar falsificar el pigmento bermellón añadiendo minio. Acordaos que en el siglo XVIII, el bermellón español tiene minio sí o sí, porque el heredatario no llega a cubrir los costes. Entonces, no siempre lo tenemos que atribuir a un engaño, simplemente que no tienen acceso a otro tipo de pigmento en este momento en España. El tercer caso que vamos a analizar siempre con el mismo hilo conductor que os he señalado antes es el caire de los panes de oro. Me vas a decir qué es el caire. Según Esteban Tereros y Pando, en su diccionario castellano de las voces de ciencias y artes, es el único que recoge el término porque el término caire también hace referencia, todos conocéis ese dicho español, al dinero que se consigue a través de la prostitución. El caire, pero a nosotros nos interesa el caire técnico para la preparación de los panes de oro. Entre los batidores de oro, nos dice Esteban Tereros y Pando, es un cuadrado pequeño de hierro muy liso que usan para recairar los moldes en que baten la hoja de oro. Es decir, el caire es el tamaño que va a tener la hoja, el pan de oro, para dorar cuando se prepara. No, la primera referencia del caire la tenemos en los recetarios medievales de tecnología artística, como el Composizione Sant'Inzenda o manuscrito de Luca, o el Mappae Clavícula. Precisamente, esta es una traducción mía y me ha costado, he tenido que trabajar el caire para darme cuenta que se referían en este pasaje del caire, pero aquí ya tenemos la referencia más antigua del siglo VIII. Después preparas una lámina de cobre y la mantendrás continuamente caliente y prepara otra lámina de cobre, de manera que se baten con una lámina arriba y otra debajo. Es decir, se pone una lámina metálica con el tamaño deseado, se ponen los panes de oro entre pergamino, entre tela, entre papel, lo que queráis, y después se pone la otra placa metálica y los panes de oro se baten. En la enciclopedia de Diderot y de Lambert, por ejemplo, aquí vemos el taller de un batidor, de un batihojas, que prepara panes de oro, pero nos interesan las herramientas que veis aquí. Aquí son las telas o los pergaminos o los papeles que preparaban las soldadas, es decir, la cantidad de panes de oro que iban a batir. Pero aquí, en esta herramienta, aquí vemos cómo se medía y se cortaba el caire, y aquí vemos todo este proceso. Aquí está la soldada de los panes de oro, plancha metálica o de cualquier otro tipo, el caire, que permitiría batir y preparar los panes de oro según un tamaño concreto. ¿Por qué el tamaño es muy importante? Porque tiene que ver muchísimo con dos aspectos muy importantes del dorado: el tamaño y el grosor de los panes de oro y el precio y la técnica de dorado, las dos cosas. El tamaño, ya vemos estas referencias en dos autores de tratados medievales de tecnología artística, el célebre monje Teófilo y Cennino Cennini, que todos conocéis, me imagino. Teófilo, que nos dice que cuando se preparan los panes de oro, es muy importante que el batihojas controle, inspeccione el grosor de los panes, porque hay que preparar panes de distinto grosor para distintas técnicas. No todos los panes tienen que tener el mismo grosor y el mismo tamaño. Y Cennino Cennini lo deja mucho más claro cuando nos dice que el pan de oro para dorar planos debe ser más grueso, porque necesitas dorar una superficie plana y que tenga un poder cubriente pues, bastante bueno.
No obstante, para los marcos y follajes se deberían utilizar panes de oro más finos, porque las superficies son irregulares y los tienes que adaptar. Y si después los vas a bruñir, pues es necesario que el pan de oro sea mucho más fino. Y desde luego, si vas a dorar a la sisa, un dorado mate, ahí ya puedes economizar mucho y puedes utilizar la versión más fina de los panes de oro. ¿Por qué? Porque no vas a bruñir. Entonces no corre peligro el dorado que sufra ningún tipo de problemas o daños mecánicos. En España, las referencias documentales sobre el Caire son pocas, pero son importantes por lo que dicen, que a continuación lo vamos a analizar. Por ejemplo, cuando entra el rey Fernando de Antequera en Valencia en 1415, encargan a 4 batiojas, como veis, 2 tipos de panes de oro para las decoraciones. Uno de Gran Caire, que es el más caro, cuesta 27 sueldos el centenar, y el otro más pequeño, a 23 sueldos el centenar. También, en el mismo siglo, en 1466, Mosé Dono, Batiojas de Ávila, se compromete a hacer panes de oro buenos y reforzados para dorar un retablo. ¿Pero qué se le piden? No lo quieren con el Caire de Ávila, quieren que se hagan los panes de oro con el tamaño y el espesor de Medina o de Segovia. Y también en 1608, aquí os he puesto 3 referencias históricas interesantes, el gremio de guadamacilleros de Córdoba inicia un pleito contra los batiojas de la ciudad. ¿Qué quieren ellos? Que se preparan los panes de plata y los panes de oro a un Caire grande, que es lo que necesitan ellos para dorar y platear los cordobanes, los guadameciles, perdón. No obstante, los batiojas se quejan y dicen que si hacen eso, va a ser un problema muy grande para todas las demás artes, como veis, porque serían los panes muy delgados y muy poco provecho para poder dorar, por ejemplo, un retablo, que con un Caire tan grande no permitiría un dorado adecuado. No sabemos cómo terminó el pleito, sabemos que desde Sevilla se les obligó a la administración a establecer tamaños, pero no sabemos cómo terminó todo este pleito. Ya muchos siglos más tarde, Eugenio Laruga, en su célebre obra Memorias Políticas Económicas, en el tomo 10 de 1791, al hablar de la ciudad de Madrid y de Toledo, nos da una noticia también, y de las profesiones que se ejercían, nos da una noticia sobre los batiojas. Y ahí nos dice que el químico y geólogo español, Josep García Caballero, escribió un tratado manuscrito precisamente sobre este tema, sobre el tamaño de los panes de oro, el precio de los panes de oro y el quilataje, es decir, cuántos quilates, según cada ciudad de España. Este manuscrito yo no lo he conseguido encontrar y hasta el momento lo doy por perdido, pero en el mismo texto, porque coincide perfectamente la transcripción que hace Laruga con lo que se ha publicado, lo publica, como veis, el periódico Correo Mercantil de España y de sus Indias, en varios artículos, y nos da precisamente toda esta información tan importante para poder interpretar, como veremos, el proceso del dorado en una obra. Aquí, la primera cosa que nos señala el geólogo es que lo que él ha visto es que no hay ningún control. Cada batiojas prepara el pan de oro tal como le parece, con el quilataje que le parece y con el tamaño que le parece. Que no es exactamente así, pero él considera que cada ciudad en España tenga su Caire, no es adecuado y no permite el desarrollo correcto de la práctica artística, sobre todo la relacionada con el dorado. ¿Qué recoge él? Aquí solamente os voy a hablar del dorado, no del tamaño de los panes de plata. Él considera que el mejor Caire, es decir, el mejor tamaño de oro, es el de Madrid, que es 8 por 8 centímetros. Lo utiliza como base, sería el 100%, como veis, y a partir de ahí empieza a echar cálculos sobre el tamaño de los panes de oro que se emplean en el resto de España.
El de Madrid es de 24 quilates y cada 100 panes de oro, su precio en reales de vellón de la época es de 14,5. Valladolid y Salamanca tienen el mismo caire, el mismo tamaño, pero menos quilates. Están entre 22 y 23. Y como veis, Valladolid el mismo precio que Madrid, pero en Salamanca es más caro dorar con el pan de oro. De Segovia, Murcia, Toledo, Sevilla, Córdoba tienen un caire más pequeño que el de Madrid. Es decir, el tamaño de los panes de oro es más pequeño. El más pequeño de todos es Córdoba. Los quilates, como veis, van de 22 a 23, excepto de Córdoba, que es 23 más, es decir, con unos granos más, no llega a ser 24, pero casi. Pero lo que es sorprendente es el precio, que cuesta 12 reales. La calidad de los panes de oro de Córdoba es superior que el de Madrid. ¿Por qué? Tiene casi los mismos quilates, es más pequeño, pero tiene más oro, es decir, su grosor es superior. No es lo mismo dorar, por ejemplo, con un pan de oro de Córdoba que dorar con un pan de oro, por ejemplo, de Madrid, Valladolid o Salamanca. Los que tienen un caire grandísimo son ciudades como Valencia, Zaragoza y Barcelona, sobre todo Valencia. Es 151 y 29 partes por 100, es decir, un más o menos 12 por 12. Ya hemos visto que en el siglo XV ya pedían caire grande y caire pequeño, es decir, puede que existiese y probablemente existiría un caire más pequeño, porque con 12 por 12 es muy difícil dorar un retablo, por ejemplo. Es muy grande. O el artista tenía que partirlo y trabajar en el momento con caires más pequeños. La cantidad, 24 quilates o 23 y más, es decir, son grandes, pero la calidad es muy buena. Son casi oro puro. El precio desorbitado, si lo comparamos con el resto de las ciudades en España, 26 y 9 cuartas partes de reales de vellón, 22 y 20 maravedíes, o 18 y pico, casi 19 reales. Mucho más caro dorar en Barcelona, Zaragoza y Valencia que en el resto de las ciudades. ¿Qué nos permite este estudio? En primer lugar, matizar un poco los precios. A veces nos sorprendemos cuando vemos lo que ha costado un retablo que más o menos tiene las mismas proporciones en Ávila y en Murcia. La diferencia del precio no se debe, se debe por el tamaño de oro que se emplea. Por esta razón, si os acordáis de la referencia anterior, cuando se dora en Ávila, para este retablo le piden, oye, prepárame pan de oro, pero no lo quiero con el pan de oro que se hace aquí, lo quiero con el que se hace en Segovia, que es el mismo que se hace en Madrid. Como os podéis imaginar, esto tiene consecuencias muy grandes en el precio del retablo. Utilizo como ejemplo el retablo, porque normalmente el dorado de un retablo es entre el 20 y el 30 y pico % del precio total. Entonces, dependiendo del tamaño del pan de oro, va a valer más o menos, es decir, el esfuerzo económico del comitente en Barcelona es superior que el de Murcia, como veis, precisamente por los panes de oro. Pero aquí hay que matizar también lo que os acabo de decir. Más grande el pan de oro, menos panes de oro, más pequeño, más cantidad de panes de oro a la hora de dorar. También nos puede ayudar a otra cosa, el estado de conservación de la obra. Como hemos visto, no todas las zonas se doraban con el mismo tamaño y el mismo grosor de pan de oro. Entonces, el deterioro que podemos encontrar en algunas zonas se puede deber perfectamente a circunstancias como las que os acabo de decir. Es decir, un pan de oro más fino y un tamaño superior para una zona donde necesitas oro flexible, con relieves y estructuras tridimensionales, y un oro más pequeño, un caire más pequeño y un grosor más alto para los planos.
como conclusión de todo lo que os acabo de decir, quería que os quedases con esta idea de que hay que cambiar un poco las preguntas que hacemos. Es necesaria esta aproximación metodológica interdisciplinar desde distintos puntos de vista para entender precisamente toda esta complejidad que significaba la praxis artística, encontrar puntos de acuerdo con otras disciplinas, economía, religión, política, para poder contextualizar la obra y darle precisamente, como os he señalado desde el principio, esta importancia histórica que tiene que tener esta valoración histórica en cada momento. Muchas gracias por vuestra atención.